que Rusia no puede vencer a Ucrania, que los militares ucranianos, y las milicias neonazis, están dando una paliza a los rusos. Así dice mucha gente, y se lo creen. Ahora no es Hollywood el que les proyecta películas de Rambo, sino que son los mismos medios de comunicación occidentales los que proyectan películas de muchos Rambos ucranianos, Rambos que con una sola bomba Molotov son capaces de destruir 5 tanques rusos, y con una sola ametralladora M16 son capaces de derribar 5 aviones rusos. Salieron más fregones que el mismo Rambo estos supermanes ucranianos. Ni los ucranianos son superhombres, ni los rusos son supertontos. La realidad es muy diferente a la que nos pintan los medios occidentales, medios tales como la CNN, la BBC, la CBS, etc. Y ya no se diga de los medios chayoteros y lamebotas latinoamericanos, tales como Infobae, el que llega al extremo de comparar a Vladimir Putin con Adolfo Hitler, o con personajes aún más oscuros de la historia humana. Pero estos mismos medios arrastrados no te dicen que fueron precisamente los rusos los que liberaron al mundo del Tercer Reich, y que fueron ellos los que derrotaron a los alemanes con el sacrificio de millones de sus ciudadanos, así como con el sacrificio de millones de ciudadanos de las otras repúblicas de la extinta Unión Soviética. Eso no te lo dicen, pero sin en cambio sí se atreven a comparar a Vladimir Putin con el mismo Hitler. Es más, muchas de las actuales naciones europeas deben su existencia a la misma Rusia. Pero volviendo al punto inicial. Desde el primer momento se dijo por parte de Moscú que la operación militar especial en Ucrania tenía por objetivo la desmilitarización y desnazificación de Ucrania, no la ocupación permanente de su territorio. Así que, ¿qué les sorprende a estos periodistas de Quinta que Rusia no haya tomado la capital ucraniana? Si desde el principio se dijo que ese no era el objetivo. Sin embargo, estos pseudo periodistas así se lo hacen creer a sus ignorantes seguidores, y estos lo celebran como monos de circo. Es más, desde el principio se afirmó que las tropas rusas serían muy cuidadosas para no afectar a la infraestructura civil, así como a los mismos ciudadanos de Ucrania. Entonces, ¿por qué les sorprende que Rusia haya decidido no ingresar a Kiev, así como a otras ciudades importantes de Ucrania? Creo que la razón de por qué Rusia no lo hizo es muy obvia. Para no destruir la infraestructura urbana y para no dejar sin hogar a millones de ciudadanos ucranianos. Por eso no lo hizo. Y todavía estos pseudo periodistas de Quinta se atreven a decir que las tropas rusas fueron vencidas y que salieron huyendo. Antes deberían de agradecer que no actuaron como si lo hacen sus héroes, es decir, como si lo hacen los norteamericanos y los de la OTAN. Países que invaden naciones soberanas sin importarles la pérdida de cientos de miles, sino que, de millones, de ciudadanos de esos países que invaden. Como fue el caso de Libia, Irak, Siria, Yugoslavia, Corea, etc. Es más, Estados Unidos es el único país del mundo que se ha atrevido a arrojar 2 bombas atómicas sobre la población civil, precisamente en el centro de 2 ciudades importantes del Japón. ¿Acaso eso ya se les olvidó? Y aún así se atreven a decir que los rusos son criminales de guerra cuando fueron los Estados Unidos los que usaron, en 2 oportunidades diferentes, armas de destrucción masiva contra importantes centros urbanos llenos de gente inocente que ni enterados estaban de lo que se les venía encima, sino que solo se dieron cuenta hasta cuando la detonación atómica sucedió sobre sus cabezas. Si Rusia no ingresó a Kiev, fue precisamente para evitar la pérdida de vidas humanas inocentes. Solo se dedicó a bombardear centros estratégicos con armas de alta precisión, lo que aseguró que las bajas civiles fueran mínimas, o nulas.
Y fueron sitios donde el ejército ucraniano, o las milicias neonazis, se ocultaban, o escondían su armamento. Que, si bien eran lugares públicos, esto solo fue responsabilidad de las autoridades ucranianas, pues decidieron esconderse detrás de la infraestructura civil, tal como sucedió con el centro comercial destruido en Kiev. Y como dijera el gobierno ruso, los objetivos principales se cumplieron en Kiev, objetivos que eran precisamente la destrucción del arsenal de Ucrania, así como de los centros de entrenamiento y reunión de los extremistas ucranianos y extranjeros. Si Rusia tomó esta decisión, es decir, iniciar esta operación militar en Ucrania, fue solo porque no le dejó otra opción el mismo gobierno títere ucraniano, así como las potencias extranjeras, empezando por los Estados Unidos y el Reino Unido. Y es que, como ya de todos es sabido, Ucrania tenía la intención de ingresar a la OTAN. Asimismo, los de la Alianza Atlantista también tenían la intención de aceptar a Ucrania, o de menos utilizarla como base militar para sus tropas, para desde ahí amenazar las fronteras rusas. Y tanta era la desesperación de los occidentales, que ya tenían proyectado iniciar una guerra en el Donbass, así como en la península de Crimea, para supuestamente recuperar estos territorios ucranianos. Estos planes militares de la OTAN y del gobierno títere ucraniano eran para iniciarse en el mes de marzo, es por eso que Rusia se les tuvo que adelantar e iniciar ellos mismos las hostilidades. Pues como dice el refrán, el que pega primero, pega dos veces. Asimismo, Ucrania y la OTAN no solo hacían planes para iniciar una ofensiva armada contra las repúblicas del Donbass y contra la península de Crimea, sino que sus planes eran aún más ambiciosos y tenían diseminados a lo largo de la frontera con Rusia y con Bielorrusia, una serie de laboratorios de investigación de armas biológicas. Armas con las que pensaban atacar a las tropas rusas llegado el momento. Y no solo estaban desarrollando armas biológicas, pues los planes eran todavía más atrevidos e incluían la creación de armas atómicas. Hasta el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos no ha dado explicaciones acerca de los objetivos que se perseguían con la creación de estos laboratorios para crear armas biológicas, así como de las instalaciones para la investigación de armas nucleares. Y es que, según las pruebas recolectadas por el ejército ruso en Ucrania, el mismo Pentágono apoyaba y financiaba estos centros ucranianos para el desarrollo de armas de destrucción masiva. Es más, no solo el gobierno estadounidense coadyuvaba en el desarrollo de estas armas, sino que el mismo hijo del presidente estadounidense estaba involucrado en el asunto, brindando apoyo financiero, técnico y científico para la creación de estos laboratorios y de estos centros de investigación. Claro, lo suyo no era precisamente ayudar, sino, más bien, hacer negocios con los ucranianos. Pero como sea, estaba ayudando en la creación de estas armas de destrucción masiva, con el aval del gobierno estadounidense. ¿Y así se atreven a decir que el presidente ruso es un criminal? Cuando los criminales son ellos. Pues ellos son los que apoyaban la creación de estas armas de destrucción masiva. Armas que serían utilizadas contra la población civil de Rusia y de Bielorrusia. No por nada su patrón es el primero que las usó contra dos ciudades japonesas. Pero, ¿de qué nos sorprendemos, si el gobierno de los Estados Unidos se distingue precisamente por eso? Por tener una doble moral. Sin embargo, fueron precisamente los rusos los que evitaron que el régimen nazi se hiciera con la posesión de armas de destrucción masiva. Y son ellos mismos los que evitaron que estos neonazis también se hicieran con su posesión. ¿Acaso eso no es digno de alabar, de reconocerse? Sin embargo, el mundo solo los condena,
porque la gente es ciega, ignorante, apática, y no investigan más allá de lo que los medios masivos de desinformación les dicen. El principal objetivo de Rusia al iniciar esta operación militar especial era desmilitarizar Ucrania, y lo han conseguido. Asimismo, el segundo objetivo era lograr la liberación total del Donbass de grupos de neonazis, cosa que también están a punto de conseguir. Sin embargo, la OTAN, con Estados Unidos a la cabeza, están volviendo a rearmar al ejército ucraniano y a los grupos de neonazis, así como a los extremistas extranjeros. Esto, sin duda, tendrá una respuesta rusa y, por lo tanto, el conflicto se prolongará, lo que traerá más dolor y sufrimiento a la población civil de Ucrania. Pero, ¿acaso eso se los dicen los medios occidentales de desinformación? ¿Verdad que no? Ya es hora de dejar de ver a la CNN, a la CBS, a la BBC, etc. Así como a todos aquellos esbirros del sistema que propagan el odio antirruso en las redes sociales. Estados Unidos y la OTAN lo único que desean es prolongar la guerra para así desgastar económicamente a Rusia, así como para perjudicar la imagen de los rusos ante los ojos de la opinión pública mundial, acusando a los rusos de cometer atrocidades en Ucrania, así como acusando al presidente ruso de ser un criminal de guerra sanguinario, tal como lo ha calificado el presidente estadounidense, Joe Biden. ¿Por qué será? Pues creo que la respuesta es bastante clara. Porque ellos han revelado los negocios sucios que hace su hijo en Ucrania. Y para muestra un botón. Militares de la OTAN están, y estuvieron, apoyando y dirigiendo a los militares y neonazis ucranianos en su confrontación con el ejército ruso en Mariupol. De tal manera que ahora están acorralados y desenmascarados. De tal forma que por todos los medios los tratan de rescatar para que no salga la información a la luz pública. Es por eso que han enviado varios helicópteros a intentar rescatarlos, helicópteros que han sido derribados, una y otra vez, por las fuerzas rusas y por las fuerzas del Donbass. Asimismo, los militares rusos han descubierto insignias y documentos personales de grupos de sujetos pertenecientes a la Legión extranjera francesa. Sujetos que se cree fallecieron durante el derribo de los citados helicópteros. Pero todo este escenario se vuelve muy peligroso, pues el envío de este armamento occidental a Ucrania, así como de militares de la OTAN, puede desencadenar una confrontación directa entre Rusia y la OTAN. Situación que se volvería muy peligrosa para la humanidad, porque este enfrentamiento bien puede terminar en una confrontación nuclear, pues ya vimos que a los estadounidenses no les tiembla el dedo para usarlas, a las armas nucleares, en contra de la población civil, máxime si se trata de militares rivales. Y claro, un ataque nuclear contra las tropas rusas desencadenaría una respuesta asimétrica por parte de Rusia, lo que supondría la destrucción de los mismos Estados Unidos y de la Unión Europea. Así que usen sus cerebros un poquito y no celebren este envío de armas occidentales a Ucrania, ni la intervención de las tropas de la OTAN, pues lo podrían lamentar muy dolorosamente. Claro, esto lo digo para todos aquellos pro-estadounidenses, y pro-occidentales, no así para la gente pensante, para la gente seria, que son todos ustedes mis queridos seguidores.